Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos al programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos 2 testimonios de 2 mujeres rescatadas de la soledad, del sufrimiento, del dolor, de esas tristezas profundas que muchos a lo mejor están experimentando en este momento. Quiero presentarles a Marcela y a Carolina. Bienvenidas. Muchas gracias, es un privilegio estar acá con ustedes. Gracias también, la verdad es un gusto poder compartir con todas ustedes. Comencemos con el programa y les dejo con la anfitriona del mismo, Dorita. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente. Y vamos a iniciar este programa con Marcela. Cuéntenos, Marcela, ¿cómo fue que transcurrió su niñez? Bueno, pues mi madre salió embarazada de mí. Mi padre biológico no se hizo responsable del embarazo. Queda mi mamá como madre soltera. Nazco y conoce a una persona con el cual ella se unió en unión libre, quedó así y así yo conocí a esta persona como mi papá. A la edad de 7 años se me dice que no era mi padre. ¿Y qué impacto tuvo en usted el saber que él no era su verdadero padre? Bueno, me sentí muy frustrada, me sentí muy mal como una niña que me sacaron de una realidad a otra. Fue muy duro para mí. ¿Y eso le produjo problemas emocionales, problemas para estudiar? Fíjese que para estudiar no, pero sí muchos problemas emocionales. Yo me sentía muy como sola, apartada, con baja autoestima, problemas emocionales muy fuertes. Y entiendo que a la edad de los 15 años su madre falleció. ¿Qué otro evento trajo a su vida que le afectó? Ahí empieza lo más duro para mí, pero también lo más bello. Mi madre muere y en el hecho de muerte me dice que yo busque a mi padre biológico. Y bueno, yo obedecí eso. Dios permite que encuentre a mi padre biológico. Él siempre viene a ser irresponsable, me va a depositar donde una compañera de vida de él, en la cual él tiene 2 hijos mayores que mí. En esa casa sucede el evento más importante de mi vida, del cual yo quiero hablarles en esta ocasión. Cuéntenos, ¿cuál fue ese evento? Bueno, en esa casa había un grupo familiar, se reunían y hablaban del Dios Todopoderoso. Ahí yo acepto a Cristo en mi corazón por primera vez. En esa casa me ayudaron a bautizarme, me congregaba. Conocí a Cristo, pero suceden otros eventos duros. O sea, usted tuvo ese encuentro, esa experiencia de que a través de una oración de fe, Dios le perdonara sus pecados, recibió la instrucción de la palabra de Dios y luego, habiendo tenido esa experiencia, usted se retiró de ese estudio. Sí, como les contaba al principio, que una niña con muchos vacíos en mi corazón, mucho dolor, había ese vacío, crecí con ese vacío y hasta ese momento que yo hago esa oración de fe, ese vacío se llena. Pero por las cosas que rodeaban mi vida, nuevamente yo me veo como, ¿qué hago? Huí de esa situación porque se dieron eventos duros, salgo de allí y ahí empieza la historia que espero que llegue, entiendan en sus corazones, porque a veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. Empiezo a tomar yo decisiones. Pensé,
que tanto dolor desde pequeña, en mi adolescencia, aún más sin una madre que me guiara, sin nadie que me dijera, ve por este camino. Pero sí había alguien, pero no lo veía. Entonces empecé a tomar decisiones en la vida. Pensé que Dios no me quería o que no existía. Entonces ahí empieza. ¿Por qué usted creyó que Dios no existía y que Dios la había desamparado? Ahora entiendo que como fui engendrada de una manera irresponsable, después muere mi mamá, el abandono estaba en mi corazón. Entonces yo también sentía que Dios también me había abandonado. Ahora lo entiendo así, pero en el momento yo pensé que quizás no existía. ¿Y tuvo usted momentos en que deseó la muerte, se sentía desesperada? ¿Qué Sí. es lo que pensaba en ese momento? Realmente sí, tuve 3 intentos de suicidio, los cuales Dios siempre me libró de ellos. El último fue en 2º año de bachillerato, como soltera, porque como madre también tuve uno que yo pasó por mi mente, pero ya no fue tan fuerte como el anterior. En el 2º año de bachillerato yo fui a la farmacia a buscar el veneno. Yo estudié enfermería y sabía qué veneno poder tomar. Fui y no había de lo que yo buscaba. Entonces, Dios en su misericordia siempre me cuidó, pero sí pasaron por mi mente muchas cosas hasta la muerte. Y podemos aprovechar este momento antes de continuar, Sí. pero para orientar a alguien que tal vez nos está viendo y se encuentra en esa condición, que ya no ve esperanza, se siente tan abandonada, tan maltratada, que quiere morir y que está buscando métodos para suicidarse. Entonces le decimos, alto, escuche este consejo. Sí, yo lo invitaría a esta persona a que haga una oración conmigo. Yo te diría, yo he vivido, he sufrido en carne cosas muy dolorosas, cosas vergonzosas que ahorita en televisión no tenemos el tiempo, pero yo te diría, no lo hagas, sino busca la ayuda de la persona que sí tiene la solución en sus manos. Yo te invitaría a que hagas la oración conmigo y digas, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy pecadora, yo me arrepiento, pero yo te acepto a ti como mi Salvador personal. Yo creo que tú viniste en carne y moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al 3er día y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo amado a morir en la cruz por mis pecados. Yo hice esa oración en el 2005 como reconcilio con mi Señor y Él desde ese momento no me ha dejado, no me ha abandonado. Y tú me miras aquí en la televisión ahorita y lo que tú puedes ver aquí es la obra que Dios ha hecho en mi vida. Yo te invito a que tú leas la palabra. Agarra este libro, tal vez tú lo tienes empolvado en tu casa. ¿Cómo se Sácalo. llama ese libro, perdón? Es la Biblia, la palabra de Dios. Léela, porque ya te contaré más adelante cómo Dios me habló a mí a través de su palabra. Dije anteriormente que como soltera fui a la farmacia y no encontré ese veneno porque ya no había. Pero como madre, como casada, también pasó por mi mente el suicidio. Y ahora yo te contaré lo que yo hice y lo que Dios hizo por mí. Muy bien. Quisiera que le digamos a las personas entonces qué hizo Dios. Y se atrevería Marcela a decir nuevamente que Dios no existe. No, yo le pedí perdón al Señor por pensar que primero que Él no me quería, cuando Dios en su palabra dice que nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo a morir por mí. Le pedí perdón por eso, le pedí perdón por no creer en Él, pensar
como anularlo de mi mente y pedirle perdón por todos mis pecados porque reconocí que soy pecadora. Bueno, nos gustaría que lea los textos de la Biblia que le han ayudado en Isaías 50 y... Isaías 54, del 2 al 17, me dio el Señor a mí. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y su redentor. ¿Por qué Marcela considera que esa palabra ha llenado su vida? ¿En qué le ha llenado ya para terminar esta entrevista? Bueno, llenó todos esos vacíos porque Él vino a ser mi redentor. Él es mi proveedor. Él es mi esposo. Él es todo para mí. Bien. Y se cumple en su vida esa promesa que da en el contexto de que sus hijos van a ser enseñados en la casa de Dios y que sus hijos tendrán paz. Él me dice acá en su palabra que tus hijos serán enseñados y paz para mi hijo. Realmente es una bendición que Él me ha dado esa promesa y la está cumpliendo porque Él es fiel. ¿En qué forma la está cumpliendo en la vida de su hijo? Bueno, Él me le está dando estudio, Él está siendo enseñado en la palabra de Dios. Y la gran diferencia que puedo ver, que su hijo no experimenta, aunque ha sufrido el abandono paterno, como lo sufrió usted, pero él no ha experimentado, gracias a Dios, ese deseo de suicidarse, no se siente solo, no se siente rechazado, abandonado, porque en Cristo y por este conocimiento de la palabra de Dios, él sabe que Dios lo ama, Sí. que Dios es su Salvador, Así que es. Dios es su Padre, Sí. su amigo. Él ha su llenado todo. todos sus vacíos en su corazón. Él es un niño sano. Ahora un joven sano. Dios la bendiga, Marcela. Muchísimas Amén. gracias. Y vamos a conversar ahora con Carolina, viuda de Herrera. Así es. Sí. Ella sufrió, entiendo, momentos depresivos muy profundos. ¿Y cómo pudo salir de una situación depresiva si es tan difícil, aunque se esté escuchando consejos de un psiquiatra o el aliento de los amigos y familiares? ¿Cómo pudo usted vencer la depresión? Porque usted no parece una persona depresiva. Cuéntenos. Bueno, la verdad es que hay momentos en que uno se siente solo, ¿verdad? Yo perdí mi trabajo, ¿verdad? A veces cuando uno tiene como muletas, ¿verdad? Que el trabajo, o que el esposo, o cualquier cosa en la cual uno se pueda agarrar, ¿verdad? Eso le permite quizás no entrar mucho porque nuestra mente está ocupada en otras cosas. Entonces, pero yo he tendido siempre a deprimirme, ¿verdad? Entonces, ¿desde qué edad ha sufrido esas etapas depresivas? fíjese que desde pequeña, pues porque por mi edad, o sea, yo he sido la última de 6 hijos, ¿verdad? Perdí 2 hermanos, murieron. Vengo de una familia disfuncional, ¿verdad? De recibir abusos y maltratos psicológicos. Entonces eso me llevaba a deprimirme y me llevaba a ser introvertida, ¿verdad? Entonces a todos los problemas que teníamos en casa, yo los sufría pero solita y hacia adentro, ¿verdad? Y pasaron muchas cosas, muchos sufrimientos, y a Dios le aplació. Incluso yo también yo me corté las venas, ¿verdad? Pero ¿y cómo fue rescatada de esa situación? fíjese que gracias a Dios no tuve el valor suficiente
como para poder ahondar con la Gillette que tenía, ¿verdad? Entonces, yo pensaba en mi mamá. Si ella ya había perdido 2 hijos. ¿Qué edad tenía usted? Tenía 15 años. Pero fue bien lindo porque Dios no lo permitió. Dios no permitió eso. Y Dios no lo permitió porque como al tiempo, en esos 15 años, Dios ya tenía preparado el momento en el que Él iba a llegar a mi vida, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que mi hermana también andaba en la búsqueda de algo diferente. De ¿verdad? un refugio. Sí, pero habíamos conocido otro tipo de religión, ¿verdad? Entonces queríamos algo diferente, queríamos tener un encuentro con algo que nos hiciera cambiar la vida. Entonces recuerdo de que... ¿Qué buscaban para cambiar su vida? Algo que nos hiciera que en medio de los problemas que nosotros teníamos en casa, que nos hiciera sentir que la situación tenía control, ¿verdad? Que podíamos tener paz en medio ¿De las contiendas? de las contiendas y de la tormenta que estábamos viviendo, ¿verdad? Eso es lo que queríamos. De eso andábamos buscando, ¿verdad? Entonces recuerdo que mi hermana se fue a un retiro en esa semana, ¿verdad? Y ella tuvo un encuentro personal con Jesucristo, pero yo no fui. Cuando mi hermana vino, yo recuerdo que yo vi en ella algo diferente. Yo no sabía qué era, ¿verdad? Entonces yo veía nada más. En ella? Mire, yo vi su rostro diferente. ¿Qué reflejaba su rostro? Mire, era una alegría incontenible, pues. Era su sonrisa, era diferente. Entonces, cuando yo la vi a ella, yo dije, yo quiero de lo que ella tiene. ¿Y cómo Carolina encontró eso que tenía su hermana? Ella me empezó a hablar del encuentro que había tenido con Jesús. Y cómo Dios había cambiado sus expectativas de vida. Cómo Dios había cambiado la felicidad de que Dios la había llenado a ella, pues. ¿En qué forma Dios puede cambiar las expectativas de una persona depresiva que está sufriendo maltrato y tener algo diferente o esperar algo diferente? Bueno, primero, lo que yo hice, o sea, no lo pude cambiar durante 15 años por mí misma, ¿verdad? Entonces, mi hermana me habló de un Jesús, del cual habíamos escuchado durante muchos años atrás, pero que no había sido una vida en la vida nuestra, ¿verdad? Entonces, ella me habló y me compartió, ¿verdad? Este versículo de Juan 3:16. ¿Y dice? Que dice, de tal manera ha amado Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el creer fue un regalo de Dios para mí, ¿verdad? Entonces yo creí, me arrepentí, ¿verdad? De todos los errores y de todos los pecados y de todo como yo le había fallado a Dios, ¿verdad? Le pedí perdón, ¿verdad? Porque sí, le fallé, cometí, o sea, no solo en atentar contra su vida. Exactamente, sino que también de palabra, ¿verdad? En nuestra mente. ¿Y cuál fue el resultado de creer en Jesús? Bueno, Él vino a mi corazón, ¿verdad? Y empezó un caminar con Él, ¿verdad? Porque el deseo de poderle seguir a Él, sabiendo que Él iba a convertir eso que yo había vivido en algo diferente, ¿verdad? ¿Y de la nada iba a convertir Dios su vida en algo diferente? ¿O qué pasos hay que dar para que la vida de uno sea diferente? Pues
O sea, uno no puede hacer nada porque no es por obra, ¿verdad? Sino que solamente creer, abrir el corazón al Señor, ¿verdad? Reconocer la necesidad que tenemos de Dios, reconocer que somos pecadores y pedirle perdón, aceptarlo en nuestro corazón como el Dios y Salvador de nuestra vida y poder tomar la decisión de seguirle a Él. ¿Cómo le seguimos a Él? ¿A través de qué conocimiento? De la palabra del Señor. La palabra Dios nos la ha dejado a nosotros porque allí está su voluntad, ¿verdad? ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró Carolina en la palabra en esa etapa de su viudez? Porque entiendo que a los 28 años de edad sufrió la pérdida de su esposo. Sí, yo estaba embarazada de mi segundo hijo y mi esposo iba a un evento evangelístico de la iglesia donde estábamos congregándonos y pues se dio el accidente, iban 13 personas y de las 13 pues él fue el único que falleció. Yo me había quedado en casa, de hecho yo iba a ir, ¿verdad? Y el Señor guardó mi vida porque quizás hubiera perdido al bebé, ¿verdad? Y pues gracias al Señor pues no fui y mi hijo pudo nacer sano y salvo, ¿verdad? Sanito, ¿verdad? Y así es que me refugié en el Señor. Me refugié en el Señor, en su palabra, ¿verdad? Congregándose. Sí, congregándome. Hubieron épocas muy duras aún dentro de ese caminar, ¿verdad? Porque el caminar no es fácil. La diferencia es que ahora lo tenemos a Él, ¿verdad? Y que Él nos ayuda, ¿verdad? Él es nuestro ayudador, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos ha ayudado. ¿Es suficiente para Carolina? Sin Dios? dudarlo, hermana, sin dudarlo. Que para cerrar, ya se nos acaba el tiempo, ¿qué llamado le haría usted a la teleaudiencia? Pues que le abran su corazón a Jesús. La verdad que Él es el único que nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Hay un pensamiento, hay un sabio que dice que el hombre tiene un vacío que tiene la forma de Dios. Y ese vacío no se puede llenar con nada ni con nadie. Y cuando yo estaba en esos momentos difíciles, ¿verdad? Dios me dio una palabra y se la voy a leer que está en Isaías 54, en el versículo 11. Dice, pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Cuando yo me he sentido sola, cuando yo me he sentido abandonada, ¿verdad? Dios me dice, aquí estoy yo. Yo estoy contigo, yo te saco adelante, ¿verdad? Dios le dice a través de la lectura de su palabra, a través de ¿verdad? su palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. A toda aquella persona que en este momento o en algún momento de su vida se enfrente a situaciones difíciles, que se siente sola y abandonada, despreciada, maltratada, desvalorizada, sin esperanza, en angustia. Jesús puede ayudarle a cobrar nueva esperanza, a cobrar ánimo, a alentar su corazón y aún, como dice Isaías, a levantar voz de júbilo. ¿Por qué no? Si hay una persona que hoy se siente en gran depresión, no crea que se va a quedar ahí. Clame a Dios, que en algún momento Dios le va a ayudar a levantar voz de júbilo. Ya no voz de lamento, ya no lloro, sino voz de júbilo, canción nueva en su vida. Invite a Cristo a morar en su corazón y su vida cambiará. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa.
Hemos escuchado 2 testimonios impactantes. Las 2 aceptaron a Jesucristo en su corazón. ¿Qué esperas tú para hacerlo el Señor y Salvador de tu vida? Solo tienes que decirle que reconoces que eres pecador y que te arrepientes. Y que venga a tu vida y sea el Señor de tu vida. Hazlo ahora. Y vive la victoria que mis hermanas vivieron en Cristo Jesús. Y terminamos el programa con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.